de nuestras vidas. En esta mañana quiero compartir un mensaje, y el mensaje principal y el mensaje vital desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Desde ahí usted puede encontrar este mensaje. Quiero hablarle de una persona que a lo largo de la historia ha sido la persona más influyente, no solamente para cristianos, no solamente para personas que creen en Dios, sino que también ha sido influyente para políticos, para filósofos, para moralistas, para personas de la ciencia, ya que este hombre marcó una pauta en la historia. El nacimiento de este hombre marcó la pauta en la historia. No existe una persona que pueda negar que este hombre ha sido el hombre más importante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad quizás solo fue un hombre bueno, un hombre que vivió una vida santa, un hombre que vivió una vida piadosa, un hombre que vivió una vida como cualquier otro, que cumplió los mandamientos de Dios, un hombre bueno. Quizá otros tienen un pensamiento un poco más acertado a lo que la Biblia dice. Un hombre que vivió, que murió por nuestros pecados, pero que ahí se quedó clavado en una cruz y murió, y no resucitó. Otros piensan que, al igual que Mahoma, al igual que Buda, al igual que muchos otros hombres de la historia, este fue otro iluminado, otro Mesías, otro hombre al que podemos imitar. El tema de esta mañana es ¿cuál es su Jesús? Hablaba de muchas posturas y de muchos pensamientos o de muchas opiniones de lo que la gente cree que es Jesús. Pero, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es el Hijo de Dios que se encarnó, que vivió, que murió y que resucitó? ¿Es ese el Jesús que usted cree? ¿Está viviendo la vida que Jesús quiere que usted viva? Esa es la pregunta que me gustaría que pudiésemos responder juntos, no con lo que usted y yo creemos respecto a la persona de Jesucristo, sino respecto a lo que la palabra nos enseña, respecto a su deidad, respecto a su humanidad y respecto a su eternidad como corregente con el Padre desde la eternidad pasada. ¿Cuál es tu Jesús? Jesús viene del hebreo Yeshua, a lo que esto significa que Dios salva, Dios ayuda. En Mateo capítulo 1, 21 podemos responder una pregunta muy vital y es la pregunta que todos se hacen. ¿A qué vino Jesús? Si Jesús es un salvador, si la palabra Yeshua significa salvador, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos de qué? Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 21. Vamos a ver lo que dice Mateo 1, 21. El contexto en el que se está dando a cabo este versículo es cuando el ángel se aparece a José, ya que José no le creía a María. Entonces el ángel se le presenta a José y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿quién? Por el profeta Isaías. 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya había profetizado, vale la redundancia, esto: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Podríamos terminar la prédica esta mañana con esto que acabamos de ver. Porque Jesús vino a eso, a salvarnos de nuestros pecados, al salvar a la humanidad de la vileza. Otro versículo en la Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido.
¿Qué es lo que se había perdido? Dios creó un mundo perfecto en Génesis capítulo 1, donde todos cohabitaban en armonía. Los animales no eran carnívoros, todos comían plantas. El hombre no era carnívoro. Sin embargo, la maldición que cayó sobre el hombre, sobre Adán y Eva, afectó la creación, afectó la condición espiritual en la que el hombre se encontraba. El hombre se encontraba en una condición espiritual santa, no tenía conciencia de la maldad. No fue hasta que el hombre comió el fruto del conocimiento del bien y el mal, hasta que él entendió que se encontraba desnudo. Y de esa manera el mal ha ido creciendo y creciendo y creciendo, en la medida en que el hombre ha avanzado en la tecnología, porque el hombre en la medida en la que avanza, más se aleja de Dios, porque el hombre se hace creer que él lo sabe todo, que todo lo puede alcanzar por medio de sus instrumentos tecnológicos, por medio de sus fuerzas. Usted puede hablar con una persona y usted le dice, ¿quién es Dios para usted? Bueno, Dios es el Hijo de Dios que vino y murió por mí, pero con sus hechos lo niegan, porque no lo toman en cuenta. Muchas personas tienen un conocimiento de Dios respecto a Jesús cerrado, porque creen que Jesús fue un hombre que murió por sus pecados y por lo tanto ellos pueden pecar todo lo que deseen. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió por mis pecados y eso no importa. Y en esta mañana yo quiero que no solamente nos quedemos con ese versículo que a la verdad llena todas las expectativas, porque es el versículo principal que nos da el objetivo o la misión que Jesús tenía, que era morir por nuestros pecados, salvarnos de la ira venidera de Dios. Nosotros estamos viendo cosas pequeñas que están ocurriendo en nuestro mundo debido al pecado del hombre. Jesús vino para que eso no simplemente sea algo que nosotros veamos, sino que más adelante no vivamos la ira venidera de Dios, porque esto, como dice Mateo 24, son principios de dolores. Este virus, los terremotos, todas las situaciones que estamos viviendo son principios de dolores. Pero usted y yo, amado hermano, si ponemos nuestra confianza en el verdadero Jesús, en el Jesús que vino y murió por usted, pero que también desea que usted viva la vida que Él vivió, no va a pasar por esa situación tan difícil. Vamos a ir al versículo que leímos en nuestra lectura de esta mañana, hace poco tiempo, Filipenses capítulo 1, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 5 al 11. Ya lo leímos, yo creo que ya tenemos un poco de perspectiva respecto a qué más o menos habla este capítulo. Filipenses 2, capítulos del 5 al 11. Quiero hablarles de esta mañana del Jesús supremo, inigualable e incomparable. Ese Jesús que la Biblia nos habla, de ese Jesús al que Dios nos mostró. Ese Jesús que, como dice Juan 1:14, se hizo carne y nos mostró su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ese Jesús quiero presentarle en esta mañana. Usted valorará si ese es el Jesús. ¿Usted cree que ese es el Jesús en el que usted ha depositado su vida? Usted misma va a poder responder esa pregunta. ¿Cuál es su Jesús? Tened esta actitud entre vosotros que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el cual se despojó a sí mismo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos, una iglesia que no tenía un templo donde reunirse, una iglesia que se había fundado de un carcelero al que Pablo evangelizó estando en la cárcel. Luego Lidia, una vendedora de púrpura, también fue una de las fundadoras de esta iglesia de Filipos. Una iglesia en un lugar donde había mucha persecución, donde había mucha presión, donde había mucha sedición para con los cristianos. Pablo está escribiendo a esta iglesia
con el propósito de mostrarles la humildad de Cristo, de mostrarles al Cristo que transformó la vida de Pablo, para mostrarles al Cristo verdadero que la Biblia nos enseña. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos habla de ese Jesús, de ese Jesús que cambió su vida y de ese Jesús que sé que ha cambiado tu vida y que espero que pueda cambiar tu vida no solamente un día, sino que diariamente pueda ir cambiando tu vida, renovando cada día tu vida. Versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida. Cuando Pablo escribía esto en las cartas pastorales, se refería a algo que la iglesia ya conocía. Usted y yo ya conocemos que Cristo murió por nuestros pecados. Sin embargo, es importante que mantengamos siempre predicando a Cristo, porque Cristo es el centro, es la piedra del ángulo. Cristo es la cabeza de la iglesia y esa es a quien debemos estar predicando constantemente. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Que qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire que Cristo significa el ungido y Jesús el Salvador. Pablo utilizaba este término para dirigirse a la persona de Jesucristo en muchas ocasiones en cada una de sus cartas. Y si usted lee, es una de las maneras en las que Pablo más le gustaba dirigirse a la persona de Jesucristo, como Cristo Jesús, el ungido Salvador. Él vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Y Él se pone de primero, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a salvar a los pecadores, y sí, es bonito oír que Cristo vino a salvar a los pecadores, pero ¿cuál fue el proceso que Cristo tuvo que pasar para poder salvar su vida y mi vida de las garras del enemigo? Vencer a la muerte en la cruz. ¿Qué fue lo que Él tuvo que hacer? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Será que usted conoce simplemente a un Jesús que murió por sus pecados y que le permite vivir una vida de pecado aún después de salvarle? Si usted cree en ese Jesús, está equivocado. Si usted cree en un Jesús que le permite ser lo que usted crea, lo que usted quiera hacer, porque ahora están predicando un Jesús de libertinaje, no de libertad. Un Jesús que me permite que si yo quiero ser homosexual, yo puedo ser homosexual. Si yo quiero ser un perro, yo puedo ser un perro. Un Jesús que es libertino. Ese no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús al cual usted y yo le podemos doblar el brazo, que va a hacer lo que usted y yo queremos. Que si usted y yo damos una gran cantidad de dinero, Él nos va a regresar el triple, o el quíntuple, o el sextuple de lo que dimos. Ese no es el Jesús que la Biblia nos muestra. O un Jesús que simplemente es religión, que simplemente es, bueno, yo voy a la iglesia los domingos, yo canto, yo predico, yo enseño, yo evangelizo, y eso es toda mi vida. No, ese no es el Jesús que la Biblia nos muestra. ¿O acaso usted cree también en el Jesús que fue un hombre simple? Un hombre como Mahoma, un hombre como Buda, un hombre como cualquiera de los otros que existieron. Ese no es el Jesús que la Biblia nos muestra. El Jesús que la Biblia nos muestra es un Jesús humilde, un Jesús que se despojó de todo lo que Él tenía para darnos lo que Él poseía, su santidad. Pero quiero que nos vayamos directamente a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tener esta actitud entre vosotros que también hubo en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor es Jesucristo, para gloria de Dios Padre. La primera frase, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
Consentir se refiere a actitud. El Jesús que yo le quiero predicar en esta mañana es un Jesús que mostraba una actitud humilde, una actitud que se despojaba, que renunciaba a todo lo que él tenía para dar a los demás. Jesús decía, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Jesús da la oportunidad, toca la puerta de la persona, pero nuestra incredulidad, nuestra falta de humildad no permite que Él habite en nuestros corazones. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos diciéndole que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús pueda existir en sus corazones. Él le está mostrando este Jesús humilde, este Jesús manso, del cual Él decía, aprended de mí. Cuando alguien viene a Cristo, la palabra dice que Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted viene a Cristo Jesús con un corazón humilde, Él va a poner ese mismo sentir que hubo en Él. Y usted va a aprender a despojarse y aprender a servir. El propósito del hombre no es ser servido. El propósito del hombre es servir a Dios por medio de su vida. Pablo no solo quiso describir la encarnación para revelar sus verdades teológicas, aunque sean admirables, sino que quería mostrar algo más allá. Quería mostrar que en medio de la humanidad Cristo estaba mostrando su deidad, estaba mostrando su grandeza, estaba mostrando su maravillosidad. Toda su grandeza se encuentra en esta porción de la Escritura. Mire lo que dice el versículo 6. Filipenses 1, 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo se encontraba cohabitando con el Padre antes de venir aquí a la tierra. Compartía su gloria con el Padre. Compartía la alabanza de todos los ángeles santos con su Padre. Pero dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Él pudo haber dicho, ok, soy Dios. Estoy aquí en mi trono, al lado de mi Padre. ¿Por qué yo tendría que ir a morir por viles pecadores que ni siquiera me reconocen? Que ni siquiera me van a reconocer, porque Él ya conocía el futuro de usted y de mí. Sin embargo, no le importó eso, sino que Él quiere cambiar su futuro. Él quiere cambiar cada área de su vida y mostrarle que lo que usted cree es muy pequeño comparado a lo que Él ve en usted. Eso es lo que Cristo. Y cuando hablo de esto, no hablo de cuestiones materiales ni económicas, sino que hablo de términos espirituales. Cristo quiere hacer de usted y de mí siervos para su gloria. Eso es lo que Cristo quiere. Él no quiere que usted sea un millonario, no quiere que usted sea una persona que tenga grandes condiciones económicas. Puede ser bendecido, pero no es el fin primordial por el cual Cristo lo redimió. En la primera noche de Navidad, se podría decir que nosotros celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. No está probado que ese día haya nacido Él, pero pongámonos a pensar desde esta perspectiva. Pongámosle que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, en la madrugada. Y veamos desde esta perspectiva. Cristo nació con el propósito de venir a morir por cada uno de nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Y Él tiene una despedida con su Padre en ese momento. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos 10, del 5 al 7. Encontramos la despedida cuando Jesús baja de su trono. Ese día en el que Él nació, en el que salió del vientre de María para venir a morir por usted y por mí. Hebreos 5, 7. Del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Y entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí puede ver el versículo 6. No vio el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó. En ese versículo de Hebreos, capítulo 10, del 5 al 7, podemos ver cómo él se está despidiendo de su padre. Le está diciendo que él va a ir a cumplir la voluntad de su padre. Usted puede estudiar todos los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan y va a encontrar que Jesús decía siempre, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Era traer a muchos hijos a gloria. Esa era la voluntad del Padre y Jesús vino a eso, a cumplir la voluntad del Dios inmarcesible, del Dios santo, del Dios que usted y yo alabamos y glorificamos. A ese Dios Jesús se sometió a su Padre. E incluso el Espíritu Santo fue el que le permitió a Jesús accionar cada una de los milagros, cada una de las obras que él realizó. Él se sometió a la voluntad no solo de su Padre, sino a la voluntad del Espíritu también. La Trinidad es un tema tan grande, pero al mismo tiempo tan misterioso, como Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y a la voluntad del Espíritu, siendo él igual que su Padre, compartiendo la misma deidad, compartiendo cada uno de los mismos atributos y la misma esencia. Sin embargo, él muestra aquí el gran amor que tiene y que mostró por usted y por mí. Versículo 7. No se aferró a su deidad, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó de su gloria. Él se despojó. Pero escuchen bien esto. Él se despojó de la gloria que compartía con el Padre, pero no de sus atributos. Él no hizo uso de sus atributos, pero no quiere decir que él estando en la condición de hombre no podía hacer milagro por su propia fuerza, por su propio poder. Él no perdió sus poderes como deidad, no perdió sus perfecciones y sus atributos, sino que no hizo uso de ellos. Eso es lo que quiere decir este versículo. Esta palabra despojó viene del griego keno, que significa despojó. Desprenderse, significa desprenderse completamente de algo, desprenderse total y completamente de algo. Es lo que usted y yo hacemos cuando le damos algo a alguien sin esperar nada a cambio, cuando le damos un regalo a una persona sin esperar nada a cambio, nos estamos despojando de algo que ha salido de nuestro corazón. Jesús hizo eso, se desprendió de sus atributos para entregarse por usted y por mí. Ese es el Jesús que la Biblia nos enseñó. Un Jesús no que pide grandes cantidades de dinero, no que permite que el hombre viva a su gusto y antojo, sino un Jesús que se despojó a sí mismo para que usted y yo pudiésemos gozar de la justicia perfecta que solo en Él podíamos encontrar. Pero no para vivir esa libertad en la carne, sino para vivir esa libertad en el espíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es para que sigamos viviendo una vida de pecado, sino para que empecemos a vivir una vida en libertad, en una libertad para glorificar y santificar su nombre por medio de cada una de nuestras vidas. Ese es el Jesús del cual la Biblia nos enseña. El hecho de despojarse lo puso realmente al nivel de sus criaturas. Era necesario que Cristo viniera a ponerse en nuestros zapatos. Él tenía que morir como un hombre, porque solo un hombre podía pagar el precio de nuestros pecados, pero no cualquier hombre, sino un hombre que pudiera no solamente morir, sino también resucitar. Y eso solo lo podía hacer Cristo. Solo Él podía llevar el peso tan grande del pecado, no solamente de los que estuvieron antes que Él, sino de los que estuvieron y van a estar luego de Él. Cristo murió por cada una de las personas que creen en Él. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, no que crea en Él, no, que en Él cree. Es necesario el creer. Y la persona que no cree
que no ha experimentado el don de la fe que solo viene por la obra del Espíritu Santo, no puede recibir el regalo de Cristo. Es necesario que oremos y que nos arrepintamos y que lloremos y que nos pongamos a merced del Señor para que Él nos pueda dar ese don de la fe que viene por el Espíritu. Que roguemos para que Él nos pueda regalar ese don tan perfecto como es la gracia y el regalo de la salvación. Primero se despojó de su autoridad divina. Hay 5 derechos divinos de los cuales Jesús se despojó. Hay 5 derechos divinos en el versículo 7, en el cual Jesús se despojó. El número 1, Jesús se despojó momentáneamente de su gloria, de la gloria que Él compartía con su Padre. Eso lo podemos encontrar en Juan 17:1. Acompáñame a Juan, capítulo 17, versículo 1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo seguimos leyendo en el versículo 5, dice: Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús se despojó de su gloria, se despojó de la gloria que compartía con el Padre. Segundo, Jesús se despojó a sí mismo de la autoridad divina que podía ejercer con independencia. Hablábamos anteriormente que él que se despojó de sus atributos divinos, o sea, no hizo uso de ellos, sino que se puso bajo la voluntad del Padre y bajo la voluntad del Espíritu Santo para ejercer todas las obras y maravillas que él hizo aquí en la tierra. Tercero, Jesús se despojó a sí mismo del ejercicio voluntario de algunos de sus atributos divinos, mas no de la esencia de su deidad. Cuarto, Jesús se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas. Por amor de nosotros Él se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice 2 Corintios 8:9. Si bien muchos comentaristas han interpretado su pobreza como una referencia a su situación económica en la tierra, nada tiene que ver con eso. El punto no es que Cristo haya renunciado a la tierra, nada tiene que ver con eso. El punto no es que Cristo haya renunciado a la tierra, a las riquezas terrenales, sino a las celestiales. Él que se despojó de todas las riquezas celestiales que tenía con su Padre. ¿Para qué? Para dárnoslas a nosotros. En el momento en el que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es una muestra de eso. El Padre tuvo que darle la espalda por unos cuantos segundos, porque en ese preciso momento Jesús estaba llevando la maldición de todos nosotros. Si usted piensa en el hombre más corrupto de la tierra, el hombre que usted más cree que ha cometido los pecados más terribles, ese es Jesús. Ese fue Jesús en el momento de llevar su pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Porque Él se convirtió en el hombre más pecador de toda la tierra, para que usted y yo hoy pudiésemos gozar de esas riquezas celestiales. Quinto, Él se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial. Al venir aquí a la tierra, Él dejó de cohabitar con su Padre. A pesar de que Él mantenía una relación distante a través de la oración, ya no estaba cohabitando con su Padre, ya no estaba a la diestra de su Padre, ya no estaba correinando con su Padre. Él se despojó de esos 5 puntos por usted y por mí. Continuemos con el versículo 8 de Filipenses, capítulo 2. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay un hecho increíble, y es que Jesús simplemente no solo se hizo hombre, no solamente se despojó de sus atributos, sino que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo. Jesús dejó todos los derechos de su señorío tomando forma de siervo, de esclavo. Aquí el versículo es doblos, de esclavo.
aunque tenía la forma inherente de Dios voluntariamente, sin ninguna obligación, por su propia voluntad, Él tomó la forma del siervo, la esencia misma y la naturaleza de un siervo. Después de coexistir, de corregir y de cohabitar con el Padre, Cristo toma la forma de un siervo. Un siervo, dice, entre otras funciones, debía llevar las cargas de otro. Como el siervo supremo, Jesús llevó tu carga y mi carga. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Como reveló Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en Isaías 53:6. Estando en la condición de hombre, él se humilló. ¿Pero qué significa que se humilló? Él no fue humillado simplemente por la naturaleza y las circunstancias de su encarnación, sino que se humilló a sí mismo en que se rebajó. Se rebajó a sí mismo no solo en la relación con Dios, sino también con otros hombres. El momento más impresionante y conmovedor de la humillación de Jesús fue su arresto, juicio y crucifixión. Recordemos que Jesús no solamente se humilló al dejar su deidad y no hacer uso de sus atributos y perder la relación de su Padre en la cual cohabitaba, corregía y coexistía con él, sino que también Jesús fue humillado a la manera de un hombre, fue escupido, fue latigado, diferentes tipos de golpes le dieron, fue golpeado tanto por judíos como por romanos. Le pusieron una corona de espinas que las espinas es posible que hayan medido alrededor de 10 centímetros. Muchas de esas espinas pudieron haber tocado parte de su cerebro. Le dieron vinagre cuando él pedía agua. Se burlaron de él. Y la palabra dice en Isaías que él no dijo una sola palabra. Se humilló total y completamente. Ese es el Jesús en el cual usted y yo debemos creer, y no solamente creer, sino vivir como Él vivió. Ese es el Jesús verdadero, no el Jesús que este mundo ofrece, Jesús libertino, un Jesús que si usted y yo damos una determinada cantidad de dinero, va a ser lo que usted y yo queramos. No, ese no es el Jesús. Veamos el versículo 9 y con esto ya vamos a ir culminando, con esta verdad tan gloriosa. Versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue obediente a la voluntad de su Padre y bajo el control del Espíritu Santo hasta la muerte, pero no cualquier muerte, no cualquier muerte. Sufrió la muerte de la cruz, una muerte que tanto para judíos como para gentiles significaba maldición. De muchas formas hubiera muerto Jesús, hubiera sido ejecutado, una de ellas por decapitación, como Juan el Bautista, él pudo haber muerto apedreado o colgado. Sin embargo, no hubiese sido lo correcto, porque él había sido predestinado para otra clase de muerte, la muerte de cruz. La crucifixión es quizás la forma de ejecución más cruel y extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido. Fue inventada en un principio por los antiguos persas o fenicios y luego perfeccionada por los romanos. Estaba reservada para los esclavos, los delincuentes y para toda clase de seres terribles, para personas que cometían violación, para terroristas. Y esa fue la muerte que Jesús llevó. Se humilló a tal punto que se puso al nivel de los seres más viles y despreciables de la tierra. Esa es la muerte que Jesús sufrió, no cualquier muerte. Por eso decía que Jesús no vino a salvarnos de nuestros pecados de una forma fácil. No, vino a salvarnos de nuestros pecados de la forma más terrible y humillante que pueda existir en la historia del mundo. Los judíos consideraban la crucifixión como una forma de horca y quienes eran colgados eran malditos por Dios. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 21:23. Dice que el que muere en una cruz es maldito. Para los gentiles también lo era. Para los gentiles sabemos que era preparado, anteriormente decíamos, para toda clase de delincuentes de la más alta y terrible personalidad. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Miren qué importante. Hay un contraste aquí importante que me gustaría que usted y yo pudiésemos analizar.
Dice que Dios también le exaltó. Esa palabra también quiere decir que Jesús le exaltó. ¿Cómo Jesús le exaltó? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es una manera en la que usted y yo podemos exaltar a Dios. No importa la circunstancia que usted y yo podamos estar pasando, debemos ser obedientes a Dios. Debemos estar completamente seguros que la voluntad de Dios es perfecta y agradable para nuestra vida. Y que si Él permite algo en nuestra vida, es con un propósito divino. Un propósito que luego vamos a entender y agradecer. Jesús, con todo el sufrimiento que tuvo en la cruz del Calvario, cumplió la voluntad de su Padre y le exaltó, exaltó a su Padre. Todo el tiempo Él decía, yo no vine a cumplir la voluntad mía, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre que está en los cielos. Dios le exaltó hasta lo sumo de ese. No simplemente le exaltó, sino hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios exaltó a su amado Hijo al mayor grado posible. Esto incluye 4 etapas de ascenso: su resurrección, su ascensión, su coronación y su intercesión. Primero, Jesús fue resucitado de los muertos. El segundo aspecto de la exaltación por parte de su Padre fue la ascensión. Luego, el tercero es la exaltación de Jesús, que fue su coronación. En el momento de pronunciar la gran comisión, Jesús proclamó en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el capítulo, y en el cuarto punto vemos que Jesús fue exaltado en su posición de honor como sumo sacerdote, por el cual intercede sin cesar por nosotros. Ese Jesús en el cual usted y yo creemos es un Jesús que resucitó, es un Jesús que fue ascendido al cielo, que fue coronado y que tiene la potestad tanto de lo que está en el cielo como de lo que está en la tierra. Y también es un Jesús que intercede diariamente por usted y por mí, en el cual usted y yo podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Al ser obediente, él recibió eso, y no solamente eso, no termina ahí, versículo 10, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de este amado Salvador nuestro, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ángeles, todos los ángeles que están en el cielo, todas las potestades celestiales doblan sus rodillas ante el Señor. De los que están en la tierra, las personas, tanto los que creen en Jesús como los que no creen en Jesús, van a tener que doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Los que creen en Él, lo hacemos en este momento, y los que no creen lo van a hacer en el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos que no están en Cristo van a resucitar y van a reconocerle y van a entender que el único y Señor de esta tierra, el único y Señor de todo lo que existe y está por existir, es Cristo Jesús. Y tanto los que están debajo de la tierra, todos los demonios también, todas las potestades malignas que están en las prisiones, van a reconocerle también en el día postrero. Ese es el Jesús que la Biblia nos enseña. Ese es el Jesús verdadero. Un Jesús humilde, un Jesús que se despoja de todo para dar a sus hermanos, los creyentes, la salvación y la justicia que solo Él podía ofrecer. El Jesús que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se humilló a sí mismo. Y el Jesús que recibió toda potestad, el Jesús que fue ascendido, el Jesús que fue resucitado, y el Jesús que tiene el poder de interceder, el único que tiene el poder de interceder. Porque lastimosamente hay personas que creen que Jesús no tiene el suficiente poder para interceder por ellos y tienen que ir a santos, tienen que ir a personas, profetas, apóstoles y cosas como esas, cuando tenemos a Jesús. El Jesús que es el único, el que tiene el poder de salvarnos de la muerte espiritual.
de la separación total con Dios. No necesitamos un purgatorio, no hay un purgatorio porque Jesús es suficientemente poderoso para salvar y para preservar la vida de sus elegidos. Amado hermano, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta ¿es ese Jesús al que usted alaba? ¿Es ese Jesús al que usted conoce? ¿Es ese Jesús el que usted conoce, en el que usted ha depositado toda su vida? Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús fue exaltado hasta lo sumo por ser obediente hasta la muerte. Si somos obedientes a Dios y su palabra sin poner nuestros deseos antes de que su voluntad, seremos exaltados. Primera de Pedro 5:6 nos dice eso, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él nos va a exaltar. Pensemos en eso y demos gloria a Dios por el Jesús, por nuestro Salvador Jesucristo, el único Cristo inigualable, incomparable,